¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión tendremos un episodio bastante interesante en donde hablaremos de trastorno obsesivo compulsivo, y para esto tenemos un panel de dos personas. Hace mucho que no teníamos dos invitados y les presento a Beatriz Treviño. Ella es médico egresada de la UDEM con maestría en psicología clínica y una especialidad en terapia cognitivo-conductual por la misma casa de estudios, actualmente dedicada a su consulta privada y además catedrática en la Universidad de Monterrey. A la par nos acompaña el doctor Homero Sandoval. Él es médico por la Universidad de Monterrey, con especialidad en psiquiatría por el TEC de Monterrey y una subespecialidad en paidopsiquiatría en el Hospital Juan N. Navarro. Y además tiene una especialidad en terapia cognitivo-conductual, actualmente igual dedicado a la práctica privada, además de ser catedrático en pregrado para la UDEM y en posgrado para el TEC de Monterrey. Bienvenidos, colegas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Betty, empezamos contigo. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Gracias también por preguntar y gracias por aceptar la invitación. Doctor Homero, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por aceptar la invitación. Vamos a empezar de lleno con el tema. Homero, empezando contigo y luego complementando con Betty, cuéntanos qué es el trastorno obsesivo compulsivo, cuáles son sus inicios. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por ser un trastorno el cual se manifiesta por obsesiones. Una obsesión es una idea recurrente e intrusiva, la cual puedo identificarla como, pues, como falsa, pero me genera ansiedad. Por ejemplo, no sé, yo puedo saber que eso no va a suceder, pero como quiera me está generando un problema. Ahora, este criterio de considerarla como falsa puede no ser válido en niños y adolescentes, pero bueno, en general eso es una obsesión. Y una compulsión es una acción que hacemos para disminuir la ansiedad que nos genera esa idea. Por ejemplo, no sé, algunos pacientes tienen una idea de que si no reviso que la puerta de mi casa esté cerrada, va a llegar alguien y nos va a matar a todos. Ok, voy, reviso. Está cerrada, me regreso a mi cuarto. Y después, y si cuando revisé que estaba cerrada, no estaba cerrada y pensé que sí estaba cerrada, pero no está cerrada, entonces tengo que volver a ir a revisar. Si está cerrada, reviso. Y yo ya sé que está cerrada, pero tengo la idea de que pudiera ser que no esté cerrada. Entonces, eso es la diferencia entre obsesión y compulsión. La obsesión es la idea, que sería el pensar que no está cerrada y que alguien va a llegar y nos va a matar a todos. Y la compulsión sería ir a revisar. ¿Ok? Ahora, para que sea un trastorno obsesivo compulsivo, se dice que se necesita gastar demasiado tiempo realizando estas actividades. O sea, no es de que hay una única ocasión de que, ay, no me acuerdo si dejé el carro abierto, déjame volver a revisar. Y voy. Sino que es algo que realmente genera, pues, una afectación en sus actividades por el tiempo que se consume por estar revisando o el tiempo que se consume estar pensando en esa acción y el malestar que genera que incapacita para otras actividades. Por ejemplo, yo puedo tener miedo de contaminación, pero a lo mejor puedo salir a la calle, en especial ahorita COVID, a lo mejor tengo miedo, pero puedo hacer el súper. Una persona con trastorno obsesivo compulsivo tiene un miedo constante, pero tiene una limitación importante de sus actividades de la vida diaria, o sea, no es capaz algunos hasta ni siquiera de comer, tienen que ser alimentados en la boca o ni siquiera de aseo personal. Me acuerdo que, por ejemplo, yo en la residencia tenía un paciente con ideas de contaminación, el cual las manos rojas, camarón de que lave y lave las manos, pero tenía como 15 días sin bañarse porque si se tocaba el mismo, se estaba contaminando. Lo cual ni siquiera tiene que tener una lógica con la cuestión de limpieza, por así decirlo. Puede ser algo completamente sin una lógica, pero es una idea
que está molesta y molesta y molesta de voy a contaminarme por las manos al tocarme a mí. Entonces, normalmente, como les dije, son ideas intrusivas, repetitivas, las cuales podemos identificar como falsas y nos generan ansiedad, y la compulsión es la acción. Perfecto. Beatriz, ¿algún otro ejemplo que tengas así como los que mencionó Mero, pues bastante impresionantes, o cómo inicia prácticamente qué se conoce de trastorno obsesivo compulsivo? Sí, de hecho algo que quería complementar, que es la parte, pues que no se conoce tanto y que es como algo muy importante, es que en realidad son 4 dimensiones del trastorno obsesivo compulsivo. Contaminación y limpieza es la dimensión más conocida y es cuando las personas de repente usan como muy comúnmente que, ay, me dio el TOC porque estoy limpiando. Sin embargo, como dice Homero, no, eso no es TOC per se. O sea, tiene que generarte una angustia, un impedimento en la calidad de vida. Entonces está esa área, pero luego también están las áreas como corroboración y miedo por tú ser el culpable de causar daño, y que por ejemplo ese puede ser como el otro ejemplo que decía, como abrir y cerrar las puertas o los switches, tener que abrir y cerrar prender y apagar los switches cierto número de veces, si no algo malo va a pasar, revisar la estufa o entrar a las casas con cierto pie y salir con otro, cosas por ejemplo de eso. La otra área es simetría y orden, que muchas personas también lo pueden malinterpretar, como justo decía Homero con el tema de contaminación y limpieza, que en simetría y orden piensan que las personas con TOC son muy ordenadas. Sin embargo, no es que tengan todo muy acomodado o muy limpios, es que tiene un cierto orden. Puede estar el cuarto tirado por completo, pero hay un cierto orden en cómo lo tienen tirado o en cómo realizan las cosas. Por ejemplo, tengo que entrar a mi casa y en cuanto entro tengo que ir a lavarme las manos y después tengo que subir al cuarto, tengo que dejar las cosas y luego me regreso. Y si no lo hacen en ese específico orden, tienen que volver a iniciar. Y la última área son pensamientos escrupulosos, religiosos o temas sexuales. Y entonces en ocasiones pueden venir imágenes muy perturbadoras, como por ejemplo, bueno, es que hay muchos escenarios, pero como que más intensos, pero por ejemplo pueden ser cosas como rezar, tengo que rezar cierto número de veces, o tengo que ir a la iglesia, o me tengo que confesar, o tengo que hacer una penitencia, por ejemplo, no tomar alcohol. Entonces, esta es la parte como que en ocasiones no conocen las personas del TOC, y también es importante que sepamos que hay otras dimensiones. Perfecto, cosas que no aprendimos muy bien en la carrera, que yo sepa, ahora que yo me acuerdo de psiquiatría, como que me enfocaba más a la esquizofrenia y cosas como más espectaculares. Homero, en esta parte de la biología, también me gustaría que nos platicaras un poquito de la biología brevemente, y también si hay algún factor detonante, es decir, algo pasó en la infancia que haya podido detonar esta obsesión, o qué se conoce respecto a la biología y el inicio. Bueno, en cuanto a la biología, se ha asociado mucho a las neuronas serotoninérgicas. Se ha visto que tienen una gran relación con las neuronas serotoninérgicas. De hecho, tanto así que los tratamientos de elección para este trastorno, pues al final de cuentas son antidepresivos. Ahora, algo importante es que el trastorno obsesivo compulsivo salió de la clasificación de trastornos de ansiedad recientemente en el DSM-5. Antes, en el DSM-4, nosotros lo introducíamos dentro de los trastornos de ansiedad, y actualmente hicieron un apartado especial y pusieron pues el espectro TOC, porque ya incluye otros trastornos. Por ejemplo, el trastorno dismórfico corporal ya lo incluye dentro del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, se ha visto que aún y que, por así decirlo, no sea un trastorno de ansiedad por sí mismo, o no esté dentro de la clasificación de los trastornos de ansiedad, sí tiene una alta relación con el sistema serotoninérgico. También se ha visto que tiene una alta relación con el sistema noradrenérgico. Además de que se le ha visto una alta
o bueno, una relación con problemas inmunológicos. De hecho, en especial en niños, como decías, hay un trastorno que se llama PANDAS, que es trastornos neuropsiquiátricos asociados, bueno, trastornos neuropediátricos psiquiátricos asociados a infección con Staphylococcus aureus, la cual es como antes que nos enfermábamos de la garganta y luego podíamos tener un problema de corazón. Bueno, es algo así, pero a nivel, me enfermo de la garganta y luego empiezo a tener ideas obsesivas o empiezo a tener, pues, hiperactividad o incluso tics, porque se relaciona con las tres. Ahora, uno de los must que tenemos que ver, en especial en inicio en la infancia, es, pues bueno, si hay o si ha habido infecciones respiratorias de repetición y descartar este factor de, pues, Staphylococcus aureus, que pudiera ser una de las causas del TOC. Bueno, se ha visto también en neuroimagen, por ejemplo, que hay alteraciones cerebrales, por ejemplo, en el área orbitofrontal, también en el tálamo se ha visto que hay alteraciones. Algunos en respecto han visto que estas áreas tienen algunos cambios funcionales, y pues bueno, biológicamente como que esa es la base. Beatriz, para complementar, tú dentro de los pacientes que atiendes, ¿ves como algún patrón que en su infancia coincida con ahora la adultez? Porque también no me queda claro, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿hay niños que desde muy chiquitos empiezan con trastornos o esto es algo que más se presenta conforme va pasando la edad o incluso, no sé, yo veo en los programas estos obsesivos compulsivos que salen en la tele, pero generalmente son gente adulta. No me ha tocado, en mi experiencia, que es casi nula en cuanto a este tipo de padecimientos, gente muy joven, pero ¿cómo empieza? ¿Empieza desde muy chiquito o a qué edad? Empieza más o menos o sea, el promedio es entre 10 y 29 años. Casos tan chiquitos, el tema es que de repente puede, como decía Homero, o sea, está muy íntimamente ligado con la ansiedad. Entonces, periodos de angustia fuertes pueden hacer que las obsesiones y las compulsiones se eleven. El tema es que hay personas que pueden ser muy resilientes y tienen una obsesión y aunque les dé miedo se pueden exponer. Sin embargo, hay otras personas que no lo logran hacer y es como pequeñas obsesiones se van acumulando y para cuando acuerdan de repente están en un TOC muy severo. Entonces, esa es como la diferencia. Otra cosa que se ha observado es, por ejemplo, que me parece bastante interesante, es que en clase socioeconómica baja no tiende a suceder tanto el TOC y esto es porque de una u otra manera las personas pueden autoexponerse, por ejemplo, no tienen el poder adquisitivo para comprarse 50 rollos de papel para poder hacer un ritual completo al limpiarse. Entonces se tienen que exponer porque en realidad solo tienen un rollo de papel o no pueden estar tirando la ropa o los vasos. Entonces, esas son como ciertas cosas que a pesar de que puedan aparecer temprano, no es como lo más común. Sí, no, algo importante creo que es la edad de inicio que comentaba Betis. Lo más común es que empiece alrededor de los 20, eso es lo más común. O sea, de hecho, antes de los 20 no es frecuente el inicio, pero sí existen niños TOC. Sí hay, y de hecho, como comentaba Beatriz, muchas veces hay pacientes que tienen ideas obsesivas que no son TOC, que pueden tener ansiedad y por alguna situación esta ansiedad pasa cierto umbral, se agudiza. Por ejemplo, ahorita pandemia. Pacientes que a lo mejor siempre han sido muy ansiosos. Y ahorita en esta situación de pandemia ocurre algo, se infecta a alguien o simplemente pues se clavan mucho en el tema
Y entonces suben ese umbral y empiezan a tener, ahora sí, obsesiones y compulsiones. Ahora, una obsesión no sería, ay, me va a dar COVID y me tengo que lavar las manos. No. O sea, me va a dar COVID, me tengo que lavar las manos y voy a contaminar a todos. Tengo que lavarme las manos 5 minutos cada vez que voy al baño. Y estoy 5 minutos. Ok. Pero toqué, acabo de tocar algo y otra vez. Y entonces genera mucha disfunción. O sea, realmente eso es la diferencia importante de cuando yo tengo ansiedad y la ansiedad se eleva, muchas veces no llega a ser un TOC o no llega a las características de TOC, pero cuando es un TOC, normalmente el tiempo que se consume es demasiado, puede llegar a ser horas o gran parte de su día. Que se podría entender a lo mejor también como la parte de las adicciones, que es cuando ya está comprometiendo tu funcionalidad en la vida, ¿no? Uh-huh. Ok, perfecto. Ahora sí pasemos a la parte interesante, que es la terapia o la parte terapéutica. Pero también me surge ahorita con lo que platicaban por las edades de inicio, que también puede coincidir. Bueno, a mí me tocó mucho en la universidad ver cómo se detonaban estos trastornos de ansiedad generalizada en los estudiantes de medicina, justo en este grupo etario. Pero también creo, y corrígeme si me equivoco, pero cuando entran en la etapa del matrimonio, de vivir en pareja, que estas obsesiones pueden detonarse porque ya alguien se mete en su entorno y empieza esta dinámica de que hay que limpiar la casa o hay que hacer esto o hay que ordenar o empiezan ciertas cosas que no sé, al llegar los niños puede detonarse todavía más. Entonces, me gustaría que nos platicaran cuál es la parte terapéutica. Supongo que empezamos con Betty en cuanto a la terapia y a lo mejor en la parte farmacológica, con Homero. Si quieres, de hecho se me hace que estaría mejor que empezaras tú con la parte farmacológica, ¿no? Ok. Bueno, la parte farmacológica, la verdad es que, como les dije hace un rato, el TOC se trata como si fuera ansiedad. Nosotros para poder tratar el TOC necesitamos atacar el área serotoninérgica. Entonces lo que utilizamos son antidepresivos. Los antidepresivos, normalmente para que lleguen realmente a funcionar en TOC, a diferencia del resto de los trastornos de ansiedad, tenemos que llegar a dosis más altas. De hecho, normalmente, no sé, por ejemplo, fluoxetina. Fluoxetina, si lo utilizamos a 20 miligramos, podríamos ayudar a un paciente con ansiedad. O el citalopram a 20 miligramos, podemos ayudar a un paciente con ansiedad. A 10 miligramos, perdón. Pero a veces en TOC tenemos que llegar a dosis tope, incluso a veces hasta superar las dosis tope. Por ejemplo, en el citalopram se supone que la dosis tope son 20 miligramos y hay estudios en TOC con 30 miligramos. Ahora, hay dos fármacos los cuales se caracterizan por ser muy buenos para TOC, que son la clorimipramina, el nombre comercial es anafranil. La verdad es que no lo encuentran en México, es bien difícil. Yo lo he utilizado por pacientes que lo han conseguido, no sé dónde. Dicen que es, bueno, a mí me ha tocado nada más como 2 experiencias o una, pero dicen que es muy, 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 muy bueno para TOC. ¿Por qué? Porque eh, eh, es el que más se ha visto que disminuye las ansiedades obsesivas. Y después, este es un antidepresivo que nosotros le llamamos tricíclico. ¿Ok? Los antidepresivos tricíclicos son antidepresivos de que ya casi no utilizamos, o bueno, que ya están un poquito menos usados que antes por la llegada de los ISRS, que son los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Estos generan menos efectos secundarios, son un poquito más nobles, y pues, bueno, entre los ISRS prácticamente casi todos están indicados para TOC, pero el que se ha visto que tiene mayor beneficio sería la fluoxamina. La fluoxamina es un antidepresivo y inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, pero tiene un efecto más ansiolítico que antidepresivo. Se ha visto que el Luvox o la fluoxamina
a partir de 150 miligramos es muy adecuado para combatir, bueno, lo podemos usar desde 50 pacientes que funcionan, hay veces que tenemos que llegar más arriba, para disminuir ideas obsesivas. Y de esa manera, pues, disminuir los síntomas de TOC. Ahora, también podemos utilizar otros tratamientos como coadyuvantes para tratar a estos pacientes. Por ejemplo, en algunos casos podemos utilizar benzodiazepinas o podemos utilizar antipsicóticos que nos ayuden a disminuir la ansiedad que pueden tener estos pacientes o a disminuir un poquito la idea obsesiva. Pero en general el tratamiento base de un paciente con TOC es un antidepresivo y normalmente a dosis altas o no a la dosis de inicio habitual. Entonces, por ejemplo, si usamos citalopram, es raro que funcione en 10 miligramos, casi siempre vamos a tener que llegar a 20, pero podríamos llegar a 30, que es superando la dosis tope. Entonces, tenemos que usar algo serotoninérgico y con relativamente frecuencia dosis altas. Hay que mencionar que esto lo debe dar un médico y acompañarlo de terapia, claro. ¿verdad? Porque pues de pronto si lo está escuchando alguien más y escucha estos nombres, que muchos ocupan receta, pero creo que algunos no todos, se pueden conseguir en la farmacia. Entonces a cualquiera que nos escuche, no se automediquen. Digo, sé que también creo que la parte... ahorita pasamos con Betty, pero creo que también debe dar un poco de pena o no sé cómo lo viven, pero supongo que si estas personas están pues con sus obsesiones de limpiar, de acomodar y que tú se levantan bien temprano a limpiar la casa que ya habían limpiado un día antes, que dices tú le pasas un guante y la casa está completamente limpia, pero ahí están limpiando de nuevo. Si les da pena que los vean, pues más pena les debe dar acudir. Entonces también romper esa barrera debe ser difícil, pero pues nunca automedicarse. Entonces ahora con la parte terapéutica, Beatriz, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, los fármacos siempre van a ser un apoyo en el tratamiento, sin embargo, de nada me sirve que los pacientes se tomen un medicamento si no aprenden a exponerse. Entonces, vamos a retomar un poco lo que decía Homero al inicio de una obsesión va a ser un pensamiento que me da mucha angustia y mi mente me dice que yo tengo que realizar una compulsión para disminuir esa ansiedad. Entonces, atenúa la ansiedad por un pequeño periodo. El problema es que al yo realizar la compulsión, yo nunca me doy cuenta que esa obsesión no era cierta. Y entonces mi mente la tiene que volver a hacer. Entonces entro en un circuito en donde estoy retroalimentando constantemente obsesión, compulsión, y es ahí donde se vuelven severos los casos, porque en realidad entran en un loop donde no pueden dejar de realizar las obsesiones y compulsiones. El tratamiento es apoyar al paciente para que pueda ver en qué punto la obsesión no es cierta, que pueda evitar realizar la compulsión y por evitar la compulsión se va a dar cuenta que en realidad la obsesión no era real, pero lo entiende ahora sí como ya en experiencia, ¿no? Entonces, cuando las personas aprenden que las obsesiones no son ciertas y se empiezan a exponer y los enseñas a exponerse, entonces es donde realmente empiezan a mejorar. O sea, todas las obsesiones se van cayendo. El tratamiento en realidad consiste en las primeras sesiones se hace como mucha psicoeducación con el paciente, se le explica cómo es el tratamiento, cómo es el trastorno y después se utilizan a través de un instrumento, se mide primero la severidad del trastorno y después se hace un checklist. Y con eso, dependiendo, en este listado vienen todas las obsesiones y compulsiones más usuales que tienen los pacientes. Entonces tú al mencionarle, no sé, por ejemplo, ¿has pensado que alguna vez vas a dañar a alguien? Y dices, sí, he pensado esto. Y entonces vas apuntándolo y después realizas exposiciones que podría hacer el paciente. Por ejemplo, no sé, si tenía miedo, el escenario, como decíamos hace ratito, ¿no? Si yo abro y cierro la puerta, tengo que abrir y cerrarla, si no, algo malo va a pasar. Y entonces es, bueno, vamos a dejar la puerta abierta, no vamos a abrir y cerrarla. Entonces nos aguantamos la angustia, le enseñamos al paciente a tolerar la ansiedad, él ve que no pasa absolutamente nada y de esa manera es como se empieza a hacer el tratamiento. Entonces, se estructura para que nunca se inicien con exposiciones muy intensas porque las personas pueden abandonar el tratamiento, sino se empieza con un nivel medio, como 50-60% de intensidad en las exposiciones.
y al hacer esto, las exposiciones de mayor intensidad se van depletando. Entonces, en realidad, siempre mantienes al paciente exponiéndose en un mismo nivel. Entonces, básicamente esto es el tratamiento y lo que, de hecho, es un protocolo, bueno, me baso yo en el protocolo de Edna Foa, que se llama Exposición y Prevención a la Recaída, y entonces le enseñas tú finalmente al paciente cómo tratar su trastorno y que él pueda estar haciendo sus propias exposiciones a largo plazo para prevenir que haya recurrencia en el futuro. Es decir, esto no se cura, o sea, solamente se trata. Llega un punto en donde las obsesiones entienden exactamente cómo funcionan, les deja de dar miedo a los pacientes y en realidad es que ya es muy imperceptible. O sea, si se exponen adecuadamente, llega a ser muy bajo. Sin embargo, tienen que aprender que en toda su vida pueden venir obsesiones y lo que hemos estado mencionando, ante periodos intensos, por ejemplo, pandemia, que de repente fallezca alguien, situaciones intensas en la vida, las obsesiones y las compulsiones tienden a brincar. Entonces es preparar a los pacientes para que también entiendan que estas circunstancias pueden suceder y que de repente puede venir una obsesión e inmediatamente ellos se tienen que exponer para que no suba. Perdón. Ahora, hay algo que creo que es importante. Todos en algún momento tenemos pensamientos obsesivos o todos en algún momento los hemos llegado a tener. La cuestión es que la forma en que los enfrentamos es diferente. Una persona con TOC suele tener métodos, esa fue la palabra, pero formas de enfrentarlo de una manera, nosotros le llamamos rumiante. Coping Entonces skills. sí, métodos de afrontamiento. Ujú. Nosotros la llamamos rumiantes. Entonces es como que, por ejemplo, está la idea, pero en lugar de dejarla ir, es como que le da vueltas, le da vueltas, le da vueltas, y luego la deja ir, pero luego, no, no, no te vayas, pum, la jala. Y todas las personas, de cierta forma, en algún momento es de que, ay, no dejé la puerta abierta, ay, déjame, voy a checar. Pero eso no quiere decir que tengan TOC. Pero aunque que lo hayan revisado, que lo hayan hecho, a veces pueden tener la idea de que, uy, ¿y si la dejé abierta? ¿Y si no me...? Ay, no, no es cierto. Y lo que pasa es que saben dejar ir de manera adecuada. O que no se enganchan con ese pensamiento. Una persona con TOC se engancha con ese pensamiento. Hay un ejercicio que venía en un artículo que creo que es muy bueno. Normalmente yo se lo pongo a todos mis pacientes con TOC, que era, empezamos preguntándole de que, ¿cuántas veces esta semana has pensado en elefantes rosas? Y de que todos dicen nadie, nunca. Y de que muy bien. Lo que vamos a hacer es, en el próximo minuto, yo con un cronómetro, vamos a nosotros evitar pensar en elefantes rosas. Tenemos un minuto para no pensar en elefantes rosas. Tienes que pensar en todo menos elefantes rosas. Acuérdate, no pensar en elefantes rosas y le cuentes el tiempo. Solamente una persona ha superado el minuto, pero normalmente a los 10 segundos ya es como que, porque tienen que levantar la mano. Entonces, cuando ellos están con una idea de, no, no, no debo de pensar, no debo de pensar, no debo pensar, pum, llega el pensamiento. Y al llegar ese pensamiento, le genera ese malestar porque no lo dejan ir. Y por ejemplo, está ahorita pensando en ideas sexuales y religiosas. Yo me acuerdo de una paciente que empezó todo esto llegando a una iglesia y ve una imagen, pero como de esas veces que vemos De y reojo. era, de reojo y la malinterpretó. Era una imagen que no me acuerdo qué era, pero si alguien estaba con Jesús y así, y la interpretación es que alguien estaba teniendo relaciones con Jesús. Entonces, cada vez que entraba a una iglesia, y veía una imagen religiosa, se imaginaba o tenía una imagen en su mente de la imagen religiosa relacionada con algo sexual. Y ella, no, 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 y tanto así que siendo ella alguien muy, muy religioso, de hecho, no me acuerdo si como tal, pero estaba muy metida en cuestiones religiosas, si era, se fue el nombre, pero... Um,
los que... ¿Consagrado? Consagrada. Ministro. Ok. No, consagrada. Ella era consagrada, entonces, tanto así que ya no pudo seguir. Y era de que todo, imagen religiosa, imagen sexual relacionada con religión. Entonces, lo que pasa es que a lo mejor una persona que no tiene esas estrategias, bueno, se lo imagina y es como que, ay, ¿por qué estoy pensando eso? Y ya. Pero una persona que tiene estas estrategias es como que, no, esto está mal, esto está mal. Y esto hace que jalemos más el pensamiento y que nos esté más dando vueltas y nos genere un mayor malestar. ¿Cómo acuden estos pacientes? ¿Cómo se dan cuenta que es momento de acudir? ¿Algún familiar les dice que, oye, esto ya es demasiado, acude? ¿O la mayoría se dan cuenta de que, sabes, que esto ya me está sobrellevando? Porque yo lo comparo mucho a lo mejor con el tema de adicciones, que alguien siempre te suele llevar de que, oye, es que ya, o sea, ya pasó la raya de lo tolerable. Cuando llegan a consulta, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿cómo se dan cuenta que tienen que ir? Es que es muy variable. Hay pacientes que pueden tener cierto insight y llegan en condiciones pues, más estables. Hay pacientes que pueden llegar con una vida, podemos decir, semifuncional, que a lo mejor todo lo tienen así como que en hilitos y funciona, pero fácilmente se puede caer. Y hay unos que llegan de plano de que no me puedo levantar de mi cama, no me puedo parar a bañar y no me puedo ni siquiera vestir. O sea, puede ser extremos. Eh, pero algo pues bueno, a lo mejor en mi caso es un poquito más, porque a lo mejor Betty puede ver un poquito más de pacientes un poco menos graves. Este, es que normalmente cuando llegan es porque hay una disfunción grande, tanto en sufrimiento, a lo mejor no en actividades, pero tanto en sufrimiento como en sus actividades de la vida diaria. Normalmente cuando llegan conmigo de primera vez es porque realmente están teniendo pues una afectación por lo menos moderada o grave en actividades de su vida diaria y sufrimiento. Pero hay pacientes que eventualmente, pero muy raro, llegan cuando todo está empezando o cuando la disfunción pudiéramos decir que es relativamente leve o mínima. No sé qué piensa Sí. Betty. O sea, estadísticamente 80% acuden por comorbilidades. También. Y, ajá, o sea, ya como yéndonos así muy a datos, ¿no? Pero concuerdo 100% con Homero. O sea, en realidad los pacientes que tienden a ir o son casos muy severos que ya tienen que tienen un impedimento muy grande y ya acuden porque de plano ya no saben qué hacer, o en su gran mayoría acuden por comorbilidades, o ellos iban por ansiedad y de repente esto no es ansiedad, tienes obsesiones y se te está exacerbando muchísimo, o, por ejemplo, los pacientes que pueden llegar a ir pues que van con el doctor a cada rato porque piensan que tienen un tumor o que tienen cáncer y entonces te lo refieren otros médicos, te lo refiere el ginecólogo porque se estuvo haciendo 80,000 pruebas de BPH o te lo refiere a alguien más. Entonces, en muchas ocasiones sí O cirugía tienden, o plástica. cirugía, ajá, exactamente. Entonces, en muchas ocasiones terminan llegando al consultorio por comorbilidades o, como decían también, o sea, vienen porque los familiares notan que no están bien y vine porque me trajo mi familiar, porque él es el que está sufriendo, ayudándome a realizar todas las compulsiones, ¿no? Y evitándome en realidad. Y algo importante también de las comorbilidades es que es muy variada las comorbilidades que pueden llegar a tener. O sea, las comorbilidades pueden ser desde simplemente TDAH o tics hasta esquizofrenia y eso es bien importante porque de hecho está muy estudiado un fenómeno que se llama esquizotoc, en la cual se combinan síntomas de esquizofrenia con trastorno obsesivo compulsivo. Y no son cualquier paciente, son pacientes que tienen esquizofrenia antes y empiezan a tener ideas obsesivas, ya no son ideas delirantes, porque la diferencia entre una idea delirante y una idea obsesiva es, la idea delirante es una idea, pues, totalmente falsa, que ellos identifican como real,
pero no necesariamente genera ansiedad, sino que a lo mejor me van a matar, entonces me empezó a cuidar, o va a venir la cárcel a detenerme porque han de pensar que yo hice y se empiezan a cuidar. Y acá es un TOC realmente que genera mucha ansiedad. Me acuerdo, por ejemplo, el que habías dicho ahorita, de lastimar a alguien o agredir a alguien. O sea, pacientes con esquizofrenia que, a ver, yo no puedo, tienes que estar a una distancia de un brazo de mí, porque si no te puedo golpear, y de que, a ver, pero si no lo quieres golpear, no, pero es que con un rozón lo puedo golpear y lo puedo matar, ok. O por ejemplo, un paciente con esquizofrenia que vivía con sus papás y sus papás ya eran grandes, era de que iba en las madrugadas y, sigue vivo, y así iba, se acostaba, y si ya se murió, sigue vivo. Y de repente los papás se despertaban en la madrugada y veían al hijo aquí viendo si estaba respirando, y pues les daba mucho miedo, pero pues era una idea obsesiva que les estaba, ay, se murió, ay, se murió, ay, se murió. Y pues que tenía que hacer la compulsión era ir a revisar que siguiera respirando. En resumen, entonces hay un espectro, ¿verdad? Porque este ejemplo que decías de los papás me suena muy probable. Me dio un poquito de risa porque, pues, o sea, sí te debes sacar un sustote, ¿no? Que esté alguien sobredándote en las noches, pero pues tiene mucha lógica. O sea, dentro de lo que cabe, creo que sí tiene lógica. Sí se sale ya cuando vas más de 2, 3 veces, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, me identifiqué porque tengo niñas y recién nacidas, pues era de que, oye, ahí estará, y el síndrome de que la muerte del lactante y cosas así, ¿no? Pero tampoco te despiertas a cada rato. Pero supongo que hay un espectro antes de ir a tratamiento. Respecto a la terapia o el tratamiento, ¿algo más que nos falte mencionar? En realidad es que el tratamiento, sí, o sea, el problema es, o bueno, la preocupación es que solamente 8% de las personas reciben tratamiento, y si reciben el tratamiento y lo hacen adecuadamente, o sea, un buen tratamiento en realidad, 70% mejora. Entonces, ese es el tema, que de repente hay personas que pueden estar por ahí, como decías tú, a lo mejor les da pena acudir o no quieren preguntar, o son pensamientos muy agobiantes y dicen, me van a hacer algo horrible, y en realidad 70% puede mejorar con el tratamiento. Ahora, otra cosa que sí es importante mencionar es que no todas las terapias psicológicas ayudan de la misma manera o son tan efectivas. O sea, por ejemplo, otras pueden llegar a ser muy efectivas también, sí, a lo mejor con procesos más largos. Sin embargo, este tratamiento o la terapia cognitivo-conductual es la que mayor evidencia tiene de su efectividad. Homero, ¿algo más que nos falte por complementar en cuanto a terapia y tratamiento? En cuanto a terapia y tratamiento, creo que no, pero algo que creo que es bien importante que no habíamos hablado es la diferencia, y que es así como que muy, muy importante, es la diferencia entre trastorno obsesivo compulsivo y personalidad obsesiva compulsiva. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que lo confunden, e incluso me acuerdo en la residencia era de que, pero es que ese paciente no puede ser TOC porque no es obsesivo, y de que, ok, la personalidad obsesiva compulsiva es una personalidad en la cual se caracteriza por eh, todo tenerlo bajo control, todo perfecto, todo en orden, todo bien hecho, que incluso puedo yo afectar el ser, por ejemplo, el tardarme mucho haciendo una cosa porque salga súper bien. O sea, puedo, por ejemplo, voy a entregar la mejor tarea, y una tarea que puedo haber hecho en 1 hora y que cualquier alumno promedio la haga en 1 hora, esta persona la hace en 7 horas porque la hizo una vez, no, no sabes qué, no, la voy a volver a empezar. O son demasiado ahorradores, o son previsores, o son demasiado limpios, pulcros, ordenados. Siempre son como, no está pasando nada, todo está bien. Nunca vas a ver una emoción realmente de que, ay, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo ansioso. Todo está como muy en control, muy en control. Más o menos un personaje que pudiera Van de Camp de Desperate Housewives. Se muere el esposo, se va al baño, una lagrimita, se la limpia. Bueno, vamos al funeral. Todo en control, todo bien.
pero eso no es un trastorno obsesivo compulsivo, eso no le está generando un malestar. Los trastornos de personalidad se caracterizan por generar un malestar alrededor, pero no en mí, normalmente. A lo mejor un trastorno límite podría ser, pero el trastorno, la personalidad obsesiva compulsiva, normalmente yo soy así, pero no me genera un malestar, es como que, pues así debe ser. Y el trastorno obsesivo compulsivo, bueno, y no necesariamente tienen ideas obsesivas y compulsiones, pero el trastorno obsesivo compulsivo no necesariamente tiene que tener una personalidad preobsesiva y no necesariamente tiene que ser limpio, simétrico, todo perfeccionista, sino que puede ser, como dijo Betty, todo un caos, pero dentro de ese caos hay un cierto orden. Algo que no hablamos también, creo que es importante, una de las características, bueno, no características, modalidades del trastorno obsesivo compulsivo, también es por ejemplo, guardar todo. Y es como, mira, este ticket, sí, fue de lo que compré de despensa la semana pasada, lo tengo que guardar porque me puede servir después. Y entonces lo guardan. Y entonces pueden llegar a ser lo que ahorita todos conocen como acumuladores compulsivos y tener montañas de libros, montañas de papeles que no van a utilizar, pero por alguna razón piensan que les puede servir y no se pueden deshacer de ello. Entonces, se puede manifestar en un montón de formas el trastorno obsesivo compulsivo, pero no hay que confundirlo con una personalidad obsesiva compulsiva, que es algo completamente distinto. Perfecto, muy bien. Creo que hemos abordado muy, muy brevemente, pero muy general, todo este tipo de información. Betty, ¿algo con lo que quieras terminar el episodio, algo que nos falte por mencionar? Pues en realidad algo que sí me gusta es que las personas no tengan miedo a que se acerquen o inclusive que puedan preguntar. Se imaginan que las personas que tienen TOC que pueden ir a terapia y que va a ser algo como bastante intenso, muy agobiante, en realidad resulta completamente lo opuesto. O sea, en realidad es que al momento de empezar a expresar las obsesiones que muchas veces no le quieres contar a nadie, empiezan a perder fuerza solamente por el hecho de estarlas como ventilando. Entonces, creo que el que puedan saber que sí existen opciones, que existen tratamientos eficaces, que continúen buscando maneras de solucionarlo es como lo óptimo. Perfecto, pues muchas gracias, Betty, por acompañarnos. Homero, ¿algo con lo que quieras cerrar? Bueno, algo bien importante es que el trastorno obsesivo compulsivo es muy común. Realmente nosotros, como dijo Betty, llegan a consulta una minoría, un porcentaje muy bajo de los pacientes que realmente tienen un trastorno obsesivo compulsivo, y eso es algo muy, podemos decir, muy desafortunado, porque muchas personas, que eso quiere decir que muchas personas allá afuera están sufriendo algo por no saber que si tiene un nombre o tiene un tratamiento. Entonces, creo que es importante la difusión de estos temas, porque muchas personas no saben y viven con ello. Y algo que me pasa muy seguido, yo normalmente trabajo, en especial cuando trabajo con ellos, uso muchas escalas. Y cuando veo a los papás, a veces al poner esas escalas, muchos papás de que, es que yo pensé que esto era normal, y esto pensé que era normal, y, y al vivir con algo lo empezamos a normalizar. Entonces, sí es importante que pues hagamos un poco de introspección y veamos de que realmente qué cosas nos están generando malestar y tratarlas. O sea, no tienen que llegar necesariamente a iniciar un tratamiento farmacológico, pero muchas veces el estigma de ir incluso con un psicólogo es bien importante, y creo que sí es importante que si vemos que algo está afectando nuestro bienestar o la forma en que pues nosotros nos comportamos, pues ir a ver qué está pasando y qué podemos hacer para ayudarnos. Tratarlo, creo que eso es bien importante. Perfecto. Sí, no, claro, fíjate, esta especialidad, la de psiquiatría, es la que más tiene episodios en el podcast, porque creo que es bien importante. Como que la gente se olvida de que la salud mental es primordial, pero creo yo que pues hay que tener un equilibrio entre mente, cuerpo y alma.
y sobre todo en tiempos de pandemia. Entonces, pues bueno, para cerrar, les agradezco de nuevo por acompañarnos. Excelente episodio. Los felicito por su labor porque el tema de la mente es muy interesante, pero también agobiante. Entonces, pues bueno, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta este punto. Les agradecemos que compartan este contenido en sus redes sociales para poder crecer el proyecto y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.